Información inmediata. Y nos acompañan a esta hora Juan Fernando Flores, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Creo, y también el ingeniero Alfredo Serrano, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Con ellos hablaremos acerca de las propuestas que tienen para llegar justamente a ocupar una posición en la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí junto a nosotros en los estudios de FM Mundo. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y sobre todo un saludo a quienes nos están escuchando en estos momentos en FM Mundo de parte de nosotros, candidatos a la Asamblea Nacional. Gracias por la invitación, Fausto, qué gusto verlo. María del Carmen, un gusto estar aquí con ustedes pudiendo compartir estos minutos. Lo mismo con Juan Fernando, satisfactorio, por cierto. Gracias y bienvenidos, atentos sin duda a escuchar sus propuestas, principalmente para llegar a un órgano que ha sido altamente cuestionado, polémico sin duda, y sobre el cual hay muy poca credibilidad por parte de los ciudadanos. Muy poca aceptación que ha sido demostrada en todas las encuestas que se han hecho, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Bueno, usted lo acaba de decir, la última frase, desde hace mucho tiempo. Los parlamentos, si usted los ve desde México hasta la Patagonia, lamentablemente funcionan de esta forma en los regímenes presidenciales, a diferencia del parlamento norteamericano, pues que es mixto, ¿no es cierto? No es presidencialista el régimen como es acá. De manera que con esto no quiero decir mal de todos, consuelo de tontos, no. Lamentablemente en la Asamblea, cuando usted tiene una dispersión de fuerzas donde nadie tiene una mayoría y no va a haber mayoría definitiva. Acuérdese que a partir del próximo año van a ser 151 legisladores. Si es imposible que alguien tenga más de 76 o 78 legisladores. Mayorías móviles. Tendrán que hacerse. Entonces, eso no es fácil lograr acuerdos entre tantas. Y además, súmele usted no solamente las organizaciones políticas de carácter nacional, sino que hay una gran cantidad de legisladores que se eligen que los llaman independientes, pero realmente no son independientes. Vienen elegidos o por partidos chiquitos que llegan 1 o 2 legisladores o por movimientos locales. Entonces, usted resulta ser que para lograr una mayoría tiene que habla con un bloque, de pronto ese bloque tiene 45 legisladores, pero el resto tiene que hablar de 1 hasta completar 70. Entonces, eso le vuelve complicado a una asamblea. Decir que nosotros, al ser elegidos, vamos a cambiar esa lógica, me estaría engañando yo en primer lugar, lo cual no funciona conmigo, y le estaría engañando a la gente porque no me van a creer. Los camisetazos son un problema porque ustedes sin duda alguna. Un problema que lo denunciaba inclusive 2 de sus legisladores se les fueron al oficialismo y eso es 5 en el periodo pasado. Los principales problemas de esta Asamblea Nacional, al menos en el pasado reciente. La Izquierda Democrática, Pachacuti, entre otros, hemos visto cómo los partidos se desgranan. Ese va a ser un problema. Y mire que el presidente vetó la ley de forma total. Justamente corregía en algo, ayudaba en algo a este sistema. Para que no se presenten estos problemas de cambios de camiseta y no simple, es cierto que ya no puedes descalificar a un asambleísta, eso sí se podía cuando era Congreso Nacional con el Código de Ética, lamentablemente vino Correa y derogó ese Código de Ética. Entonces se quiso corregir este tema de los camisetazos. El gobierno fue elegido con 14 legisladores y tiene 40. No creo que haya un gobierno que haya logrado alcanzar en apenas un año 28 adhesiones y tiene 40. Entonces, para corregir eso se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa recién, aprobaron. Pero el presidente la vetó el día de ayer, por cierto, luego del 5 de enero, donde él ya no era presidente, sino era candidato. Y eso ha dejado, pues, obviamente, al Partido Social Cristiano, que era de los más animados para que se sancionara a quienes dejaron. Yo creo que a varios partidos, al único partido que nunca le interesa que se sancionen los camisetazos al partido que está en el gobierno. Mi primera diputación fue en el año 90. Desde allí vengo viendo este tema de los camisetazos y claro, no pasa nada porque excepto cuando se aprobó el Código de Ética, recuerdo en el Congreso en 1900, creo que fue 99, una cosa así. Y luego fue derogado ya el Código de Ética y se acabó. Se inauguraron nuevamente los camisetazos. Juan Fernando Flores, por el movimiento Creo. Los camisetazos son un problema y ustedes sufrieron la mala suerte de los camisetazos porque también hubo un principal problema del presidente Guillermo Lasso fue la Asamblea Nacional. Bueno, es que la Asamblea Nacional tenemos que entender que tiene un concepto que muchas veces no se explica y hay que aprovechar estos espacios para eso. O que no se lo sabe Cuando manejar. Un asambleísta es electo y no llega a conformar bancada, es donde se genera esta visión de la independencia, que es lo que permite que para poder consolidarse dentro de una bancada y no quede solo, es que justamente empieza este juego del cambio entre bancadas para poder hacerlo. Y que en función de ello se pueda formalizar.
Pero aquí el punto no es el elemento de por qué el independiente se suma a un lado o no se suma a otro. Es dónde está el canje, cuál es esa moneda que realmente se está canjeando. Porque hay asambleístas que son responsables y dicen, vamos a seguir una agenda legislativa, una agenda política que compartimos y nos sumamos. Pero también hay un problema con aquellos que creen que tras ese traspaso, ahí sí quieren utilizar el tema de los camisetazos para que las preventas que reciban a cambio sean esos espacios o esos lugares donde ya no estás haciendo política, donde buscas es hacer billetes. Y ese sí es un problema para el país, porque los acuerdos que se puedan establecer en una agenda legislativa, lo que no pueden caer es que los acuerdos se transformen en cuál es el saldo que yo recibo a cambio por simplemente estar hoy con uno o estar con otro. Y eso es lo que tenemos que golpear y criticar. Pero entonces los asambleístas deben convertirse en alzamanos, porque muchas veces también se ha censurado que determinados asambleístas, de acuerdo que tiene el movimiento o el partido político, tiene un planteamiento, un objetivo claro dentro de la Asamblea Nacional, pero sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que no están de acuerdo? Pero es que ahí el punto es cuál es la conformación y qué es lo que estamos criticando en el camisetazo. Si el camisetazo es para la conformación de comisiones y elegir las autoridades, es muy distinto a que después se dé que dentro de una bancada legislativa hay un punto distinto y no pueda estar de acuerdo. En nuestro caso, en la bancada del Acuerdo Nacional, cuando estuvimos en el gobierno, existieron asambleístas que no estuvieron de acuerdo con la posición que tomamos y se dio libertad de voto para ustedes sí dan esa libertad de voto. Lo tuvimos. Hubo votaciones importantes como el tema del aborto, donde se tuvo libertad de voto y fue incluso un planteamiento del propio presidente Guillermo Lasso a que existe esa libertad de decisión. Eso es democrático, eso es lo correcto. Lo que no se puede es ponerle precio a por qué se pone un voto o no. ¿Cuál es la opinión del Partido Social Cristiano? Nosotros tenemos solamente, el límite nuestro solamente es la libertad de conciencia. En los temas como los que acabó de mencionar Juan Fernando, por ejemplo el tema del aborto. Ahí fue la primera vez que en el bloque legislativo y en el partido, que fue esa votación hace 2 años aproximadamente, dimos libertad de conciencia para que cada legislador vote como bien tuviera, cuando se aprobó el aborto por violación. Del resto, señores, nosotros no existe espacio. Es negociable. Es más, y tienen por que eso votar todos. Tienen que votar, por eso forma, es más, son elegidos por el PSC. Firmamos ante el CNE el plan de trabajo. Vea usted, el plan de trabajo nuestro desde el año 98 sigue siendo prácticamente el mismo, no más impuestos. Y una asambleísta nuestra votó por el IVA. Una que se formó desde los 18 años en los centros de formación del Partido Social Cristiano. ¿Y qué está fallando ahí? Más bien hay que preguntarles a ellos. O sea, nosotros pusimos a alguien joven en la lista, preparada académicamente, y de pronto pregonó durante tantos años la lucha nuestra de no oponernos impuestos. Llega a la Asamblea y lo primero que aprueba impuestos. ¿No será que tampoco hay coherencia desde las altas esferas de los partidos? Por ejemplo, el Partido Social Cristiano. A ver, ¿qué hemos visto en acuerdos con Revolución Ciudadana, con ADN al inicio? Bueno, es que los acuerdos políticos siempre van a existir. Los pactos, como usted quiera llamarle. Vea, el problema no es con quién se pacta, sino para qué se pacta. Sí. Nosotros ahí nos diferenciamos de algunos. No, nosotros no nos importa con quién pactamos, sino para qué pactamos. Vea, si yo tengo que pactar con quien sea en la Asamblea para lograr conseguir que el IVA baje al 12%, lo vamos a hacer, mi querido amigo. Es una de nuestras propuestas de campaña. Vamos a aprobar, vamos a insistir en la ley, por ejemplo, de los municipios para que les lleguen las rentas a tiempo. Hay que votar nuevamente las 2/3 partes. Necesitamos que a las juntas parroquiales, a los municipios, a los consejos provinciales entreguen las rentas a tiempo y oportunamente y enteras, no como los pactos en política siempre son a cambio de algo. Entonces, si usted hace un acuerdo para votar eso, por Dios, hay que hacerlo. ¿A cambio de qué? Pero si usted me dice, hagamos un acuerdo para entregar inmunidad o para dar amnistías como se dio en el periodo pasado, nosotros vamos a estar en contra. No importa quién la proponga, si la proponga un social cristiano vamos a estar en contra. Por eso para nosotros es fundamental la regla. No importa con quién, sino para qué. ¿Para qué es el acuerdo? Y desde ya nosotros decimos, la otra ley que fue vetada por el presidente actual, para que ningún gobierno de turno, ni de los que vienen en el futuro, le metan la plata a las manos de los jubilados porque han convertido al IES en caja chica, ¿no es cierto? Esa ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea. El presidente lo vetó, incluso sus diputados la aprobaron, sus asambleístas la aprobaron. El presidente la vetó. ¿Qué vamos a hacer con esa ley? Vamos a insistir. Ahora ya no necesita 92, sino 101 votos. Hay que volver a insistir en esa ley. Y usted me pregunta, ¿usted está dispuesto a pactar con cualquiera para lograr ese objetivo? Sí. Pero ¿por qué no se transparentan, por ejemplo, esos acuerdos que se dan dentro del legislativo? Bueno, el rato de la votación usted lo ve, pues. El rato de la votación usted lo ve. Es que el acuerdo termina el rato que usted termina de votar.
El rato que usted termina de votar se acabó el acuerdo. Y en otros casos incluso hay coincidencias que ni siquiera las habló y de pronto terminan votando. Pero para estos temas estos dos temas, por ejemplo, y lo del IVA, nosotros tenemos que buscar la forma de buscar fuerzas para lograr conseguir los votos necesarios y lograr este objetivo. Ahora, precisamente a propósito de esta gobernabilidad, en el caso de la Asamblea Nacional, es un órgano muy complicado a la hora de lograr una institucionalización en el país. Este creo que es uno de los principales problemas hoy por hoy. Este fue quizá lo que una factura más alta le pasó al presidente Lasso. Es que yo creo que aquí el punto es que tenemos que entender que quienes están sirviendo de dirigentes de la Asamblea Nacional, tenemos que conocer de cerca cuál es realmente su verdadera intención. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy es muy fácil decir es que la institucionalidad es la que terminó golpeando en su momento al presidente Lasso, pero quien fue jefe de bancada en ese momento del Partido Social Cristiano fue viceministro del actual gobierno. Y ahí no es un tema contra el PSC, aquí estoy hablando de un elemento de que quien fungió en ese instante, que fue Esteban Torres, que hoy busca ser asambleísta del actual gobierno, utilizó todo el aparataje para construir simplemente un posicionamiento que le sirvió a él, que le fue servir a su carrera política y establecer su objetivo por encima del objetivo país. Porque él hablaba de la estabilidad, él habla de que la Asamblea Nacional golpea, él habla de que la Asamblea Nacional no deja trabajar al actual gobierno, y cuando fue asambleísta no era exactamente lo que él hacía. La diferencia está en que la institucionalidad no puede servir solo como una herramienta para decir que cuando es cómodo desde un lado, no es cómodo ahora desde el otro. Y eso es lo que se tiene que golpear. ¿Esteban Torres estaba construyendo su agenda propia? Bueno, Esteban Torres no era social cristiano, él pertenece y presidente del movimiento Tiempos de Cambio, que es uno de los aliados del partido. Recuerden que nuestra bancada se llama Las 6 y Aliados, porque tenemos varios aliados. Con Tiempos de Cambio hicimos alianza hasta el año 2023, ya ahora no tenemos alianza, acabó la alianza allí. De manera que él no era afiliado al partido. Tenía una línea social cristiana. Obviamente que tenía una línea, luego no tenía que desafiliarse, se fue a colaborar con el gobierno y ahora critica exactamente lo que hacía. Vea, este gobierno de ingobernabilidad no tiene derecho a hablar. A este gobierno le han aprobado en la Asamblea absolutamente todo. Este señor sí puede decir lo que tenía Correa, lo que decía Correa cuando tenía 104 de 137 legisladores. Hacía lo que él aprobaba en la Asamblea, lo que él quería. Acá también este gobierno le dieron todo el espacio de gobernabilidad posible, incluso con leyes a sabiendas que no iban a resolver el problema, como la famosa ley No Más Apagones, que la vendieron con bombo y platillo, que no sirvió para la maldita sea. Entonces, este gobierno no puede, le dieron la gobernabilidad. ¿Y qué pasó? Nada. Pero ustedes fueron parte de eso. Fuimos parte, justamente, y nos sentimos orgullosos de haberle entregado al país un espacio de gobernabilidad. Y el gobierno no la aprovechó. El gobierno no la supo explotar. Y ahora le echa la culpa a la Asamblea de lo que no ¿Orgullosos con la consecuencia que tenemos ahora? Sin duda alguna. Es que no pudieron manejar los triunfos que tuvieron en la Asamblea, que la Asamblea le permitió. Vea usted cuando declaró el estado de guerra interna, unanimidad de la Asamblea, de respaldo al presidente. ¿Cuándo un presidente ha logrado eso? ¿Y qué ha resuelto el estado de conflicto interno? Nada, porque él le vendió al país mediáticamente o eso y se acaba la delincuencia, así como con la ley No Más Apagones se acababan los apagones, también le vendió eso. Y claro, como lamentablemente él ha tenido un espacio en varios sectores mediáticos muy preponderante, ha logrado posesionar la narrativa que él quiere. Entonces ahora le conviene la narrativa echar la culpa a quienes le aprobaron todas las leyes que él quiso. Pero ahora se volvieron en cambio contra gobierno, ahora son oposición siempre. No, nosotros tenemos una posición. La posición nuestra va a seguir siempre, respaldar todo lo que sea bueno desde nuestro punto de vista para el país y oponernos a todo lo que sea malo, aún viniendo de algún social cristiano, nos opondremos. Así que si mañana más tarde viene cualquier gobierno o cualquier legislador propone algo bueno para el país, no me importa quién sea. Hablemos justamente acerca de eso, de las propuestas, para no hablar sobre lo que ha sucedido durante este periodo. ¿Qué van a proponer? ¿Cuáles son las principales propuestas que van de la mano de su partido, de Creo? Bueno, en el caso del movimiento Creo, nosotros tenemos una propuesta clave, que es que si no mejoramos el tema para enfrentar la inseguridad a través de lo que hoy es un problema en el sector judicial, no estamos haciendo absolutamente nada. Nosotros llevamos adelante todo el proceso para garantizar que las Fuerzas Armadas y la policía trabajen en conjunto. Tanto así que por eso el presidente Lasso en noviembre del 22 le entrega a la Asamblea Nacional el proyecto que termina al final en una consulta popular actual, que es la que se gana. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras tengamos que la justicia sigue manejándose desde la corrupción, ahí es donde tenemos un problema.
Y ahí es donde nosotros tenemos enfocado en que tienen que hacerse reformas que la Asamblea Nacional debe manejar para garantizar que aquellos jueces que se prestan a la corrupción paguen con cárcel, pero no cárcel para que entre ellos mismos se liberen, paguen justamente con cadena perpetua para que entiendan que esa es la manera de poner mano dura a un problema que lamentablemente la justicia no tiene solución, porque vemos que salen más rápido los delincuentes de lo que se tardan incluso. Pero consideran que van a tener apoyo dentro del legislativo. Bueno, ahí entonces hay que tomar la palabra, ahí voy, pero es que ahí tenemos que tomar entonces la palabra de las organizaciones políticas en campaña y ojalá sea así cuando ya estemos en el debate para que se pueda concretar. Porque al final aquí el punto está en que para poder lograr de ahora en adelante en la nueva Asamblea Nacional que se instala el 14 de mayo, vas a requerir justamente esos 110 voluntades que te permitan resolver conflictos en este país. Y ahí la gran pregunta es ¿por qué no? Entonces las organizaciones políticas dicen que ellos no participan dentro del manejo de la justicia. Hemos visto que no es así. Lamentablemente asambleístas fueron parte de ese proceso. Mencionan que las organizaciones políticas no tienen vinculación con los GDO. Hemos visto que sí. Lamentablemente eso es parte del proceso. Entonces ahora hay una nueva oportunidad. Y esa oportunidad es que la Asamblea Nacional se limpie la cara, ¿cómo? Demostrando que va a enfrentar. ¿Por qué darles una nueva oportunidad si ya fueron gobiernos y ya no lograron lo que debían lograr? La crisis carcelaria no la pudieron resolver, la crisis de inseguridad no la pudieron resolver. ¿Por qué darles una nueva oportunidad ahora? Porque para poder llegar al punto donde estamos hoy de enfrentar como se está enfrentando los GDO y la inseguridad, se tomaron las decisiones en el gobierno del presidente Lasso que permite que eso hoy suceda. La declaración en el COSEPE, por ejemplo, de determinar que ciertos grupos son justamente bajo una visión, grupos armados, delincuenciales, que permite después la declaración de terrorismo, resuelto el problema. Arranca directamente. Pero fue lo que empezó a generar la solución. El hecho de que en la consulta popular del presidente Noboa se incluya en la primera pregunta el proceso que inició en noviembre del 22, que entregó el presidente Lasso, que aprobó la Asamblea Nacional, esa misma que teníamos en ese entonces, demuestra que sí hay puntos para generar la solución. Pero el problema de inseguridad y el problema carcerario van mucho más allá. Y por eso hay un punto donde sí tenemos que bloquear, que es el tema de la justicia. Hemos visto que lamentablemente cuando vemos que los políticos manejan la justicia y la corrupción es parte de ese manejo, ahí es donde nosotros tenemos que enfrentar. ¿Y por qué menciono esto? Porque si las organizaciones políticas no muestran que su postura es enfrentar eso, no estamos haciendo absolutamente nada. Alfredo Serrano, usted ha dicho mano dura en contra de hierro en contra de la delincuencia. Si ya reconoce que no ha dado realmente un resultado, a pesar de haber apoyado, aunque se sienten orgullosos de haber apoyado el conflicto armado interno, pero sin un resultado efectivo, ¿cuál es entonces esta mano de hierro en contra de la delincuencia? ¿En qué consiste? La mano de hierro contra la delincuencia significa, primero, reformas de carácter legal. Cárcel para los fiscales y jueces que liberan delincuentes. Y cárcel para los vocales del Consejo de la Judicatura que no sancionan a los jueces que liberan a delincuentes. Primera propuesta. Segunda propuesta, en la parte legislativa. Vamos a endurecer las penas en el Código Orgánico Integral para ciertos delitos que se quedaron fuera de la reforma que mandó el Ejecutivo. Tercero, la mano de hierro significa firmeza, significa liderazgo, significa apoyo verdadero y real a la fuerza pública para combatir, para estar en esta guerra, en este combate que tenemos de guerra contra la delincuencia en el país. Febres Cordero sabía que visitaba todos los fines de semana los cuarteles militares para respaldar a la fuerza pública. La Corte también. Bueno, ese fue otro problema. El resultado de Febres Cordero en la lucha contra la delincuencia fue efectivo. Y Jaime Nebot lo lideró desde la gobernación del Guayas. Y luego lo hicieron en la alcaldía de Guayaquil, tanto León como Jaime. Tenemos esa experiencia. Nosotros entendemos que la lucha contra la delincuencia no solamente es del Ejecutivo, ni solamente de la función judicial, es de toda la sociedad. Ahí está, tiene que estar Jaime formó una comisión en Guayaquil de cerca de 22 instituciones, sector público, privado, es decir, todo mundo involucrado, las cámaras de producción, la academia, la fiscalía, los jueces, la iglesia. Usted tiene que lograr ese objetivo fundamental para lograr ahora sí convertir esa mano de hierro que llamamos la delincuencia. Y esto tiene que ir atado desde la Asamblea, las reformas legales que tienen que darse. ¿Un legislador de sus filas también formó estas estructuras? Lamentablemente sí hubo un legislador de 151,000 afiliados que tenemos en el partido. Uno que no era afiliado, un legislador uno de los más fuertes. Uno que no era afiliado al partido, lamentablemente estuvo involucrado y ahora está respondiendo ante quien tiene que responder, ante la justicia. Allá es problema de él con la justicia, él pero es el que se dio. Tuvieron mano de hierro, ahí fueron bastante Bueno, es que ¿qué podemos hacer si no es afiliado al Partido Social Cristiano? Jurídicamente. Por lo menos un comunicado más fuerte. No, pero si cuestiona, usted mismo me entrevistó, pues si cuestione eso. Pero al principio... No, es que yo fui el que... Regresaron a ver otro lado. Vea, yo salí al día siguiente en los medios de comunicación con boletín
y en forma presencial. Tengo un récord, por cierto, me hice un día 12 entrevistas en un solo día. De manera que sí dimos la cara, y yo como presidente del partido. De manera que eso no mancha a una organización, mancha a una persona. Pero eso de alguna manera ha cambiado el manejo interno del partido. Por ejemplo, ya se sin duda alguna nos obliga a día aprender de nuestros errores. Esto es un permanente aprendizaje. Esto es un permanente aprendizaje, sin duda alguna. Sin duda alguna, quienes nos conocemos incluso creamos una instancia en el partido para investigar hojas de vida, etcétera, pero hasta ahí podemos llegar. O sea, si usted investigaba la hoja de vida de Muentes atrás, no había problemas. Antes de ser asambleísta alterno, porque era alterno, se principalizó porque renunció a la principal. Pero y lo después más ya durante. Y usted como abogado lo sabe. Los delitos penales son personalísimos, no son institucionales. Y aquí los partidos que tenemos que hacer, apoyar y dejar la independencia que actúe la función judicial. Juan Fernando, con independencia total. Está queriendo hablar con aquí yo creo que es importante también entonces decirle al país las cosas con claridad. ¿Por qué no pudo avanzar hoy por hoy la Comisión de Justicia para resolver los problemas del COIP que no necesitan que tú y yo estemos hoy presentando estas propuestas, porque lo podrían aprobar actualmente, porque le entregaron la Comisión de Justicia al correísmo? Porque Fernando Cedeño, que es quien preside esa comisión, no le dio la gana de tratar los temas de la reforma del COI para que baje al pleno de la Asamblea Nacional. Entonces aquí sí hay un tema también que en lo institucional no es solo en las buenas voluntades, sino en la acción política. Por eso nosotros no estábamos de acuerdo con pactar con la Revolución Ciudadana para entregarle justicia o fiscalización, porque ahí están los problemas que tenemos. No podemos fiscalizar el Consejo de la Judicatura en algunos temas porque Pamela Aguirre no lo permite. Y no podemos avanzar en las reformas del COI porque Fernando Cedeño no lo permiten. Porque ellos dos están sentados como presidentes de esa comisión, porque ustedes entregaron los votos en la Asamblea Nacional. Y ahí es donde yo a veces me preocupa mucho el no importa con quién pactemos al final del cuento, porque cuidado, el diablo termina pagando mal. Y es lo que nos terminó pasando. Sí, claro. En el instante en que ustedes le entregan justicia. Ustedes pactaron por los impuestos. Ustedes en el instante que ustedes le entregan justicia y fiscalización a la Revolución Ciudadana junto a Daniel Noboa, hicieron que las reformas que hoy necesitamos para poder enfrentar ese elemento no se puedan resolver. Y que no tengamos la solución. Y tal vez esta es la oportunidad para explicarle el pacto que hicieron con el correísmo ustedes y luego la amnistía donde prestaron los votos de ustedes para aprobar la amnistía en las 2/3 partes. No, 16 de ustedes de la bancada los prestaron. Así, hubo préstamo de votos al estilo de la democracia popular del pasado. No parece que los pactos sean tan buenos. Pactos han habido. Sí. Que no, de lado y lado. A ver, lado y lado, lo porque que ya sí los es importante es que si queremos recordar, hermano, ahí está el pacto que hicieron con la Revolución Ciudadana para que entre por Ministerio de Ley los impuestos, ¿no? No es tan así como que pacto con quien quiera siempre. Claro. Sí, señor, es que vea, aquí que dependa de dos personas, que la presidenta de la Comisión de Fiscalización o de la presidenta de la Comisión de Justicia, no es cierto. Perdóneme, finalmente quien decide todo en la Asamblea es el Pleno. Entre pacto y acuerdo. Yo creo que es lo mismo. No es lo mismo. No, para mí es lo mismo. Es que creo que ahí está el problema. Semánticamente. No es Nosotros necesitamos aclararle al país los acuerdos legislativos, y eso sí es algo que vamos a hacer desde el día 1 en la Asamblea Nacional, con quienes lleguemos y se establezcan acuerdos claros de por qué estamos llevando a la Asamblea Nacional la propuesta que llevamos. Porque por eso es que incluso no nos sentamos al final del día en la Asamblea Nacional en el 2021. Porque aquí se pretendió al final crear una comisión de verdad que buscaba impunidad y que nosotros no nos íbamos a prestar para hacer el tapete de la Revolución Ciudadana, y por eso decidimos no tomar ese camino. Pero aquí sí importa quién sientas en la Comisión de Justicia y sí importa quién sientas en la Comisión de Fiscalización por algo importante. Además eso. Porque si no convoca el tema a discutir, el Pleno no hace ellos la nada. sentaron a Yori por la presidencia de la Asamblea. Además eso, ¿qué es más importante? ¿Fiscalizar Gran presidente de la Asamblea o legislar? Porque tampoco se necesita una asamblea que se pase en juicios políticos uno tras otro en lugar de legislar, que es lo que realmente necesita el país. Vea, la tarea fiscalizadora es fundamental, y es tan fundamental la tarea legislativa. O sea, lo uno no puede ser excluyente del otro. No, definitivamente para eso se creó la Asamblea, para hacer cumplir las dos funciones. ¿Y se ha cumplido en el tema de legislación? Nunca va a ser suficiente lo que pueda hacer una Asamblea, ni nunca va a ser suficiente lo que pueda hacer un ejecutivo o un municipio o una prefectura, nunca. Por eso seguimos permanentemente en el. Pero que no se vuelva algo político tampoco el tema de fiscalización. Obviamente es político, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que se vuelva un tema personal de estar persiguiendo a en eso sí estamos plenamente de acuerdo. Nosotros ahora
Ahora en la Comisión de Fiscalización no tenemos representación, ¿sí? Teníamos un vocal que luego pues obviamente nos dejó y se fue al otro lado, de manera que no tenemos representación en la Comisión de Fiscalización. Pero lo importante es hacer las dos cosas, la parte legislativa y la parte fiscalizadora. Al final del camino, una de las buenas reformas que se hizo en el 2020 a la comisión, a la Asamblea, es que ya no deciden las comisiones. Ahora decide el Pleno, desde el 2021 para adelante, ya no las comisiones. Las comisiones tienen informes no vinculantes, le han puesto el nombre. De manera que el Pleno es el que vale, no las comisiones. Y en febrero decidirán los ecuatorianos respecto precisamente de las ideas que aquí se exponen por parte de quienes aspiran a llegar al legislativo. Nos inclinamos un poco más por los acuerdos, porque quizá el término del pacto... En el diccionario, vaya al diccionario de la lengua española y dice que es sinónimo. Suena al toma y daca, ¿no? Sí, bueno, yo tenía la misma inquietud con usted, porque nuestro líder decía eso, que no es lo mismo. Entonces fui al diccionario y realmente terminó siendo lo mismo. ¿Ah? Pero lo más importante, nunca olviden esto, amigos radioescuchas, no es con quién, sino para qué. No. ¿Para qué? Así esperamos que todos los asambleístas recuerden esas palabras. Y ahora es por quién votan los ciudadanos. Este ha sido el encuentro entre Juan Fernando Flores, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Creo, y el ingeniero Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. La decisión finalmente está precisamente en quienes lleguen a las urnas en febrero. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.